Varios problemas enfrenta la comisión de transición designada por el alcalde electo de Cuenca, Marcelo Cabrera. La falta de información de proyectos catalogados emblemáticos preocupan a esta comisión a raíz de la nueva administración que va a asumir sus funciones el 15 de mayo. Son los integrantes de la comisión de transición conformada por el alcalde electo de Cuenca, Marcelo Cabrera, quienes aseguran existe lentitud y restricción en la entrega de información por parte de la actual administración. Hemos exigido información y que, al contrario de habérsela entregado, nos han negado. Requerimos la información mínima, técnica y financiera y jurídica, sin duda. La comisión pide documentación de proyectos puntuales como el tranvía y sobre la empresa municipal Etapa, donde existirían anomalías según puntualizó el presidente de la comisión, Esteban Bernal. El tema del sobreendeudamiento que hemos podido verificar en la empresa ícono de Cuenca como Etapa, el proyecto tranvía que nos preocupa en cuanto a su financiamiento. Hemos verificado de que no existen valores insertos dentro del presupuesto del tranvía. Por ejemplo, las obras de infraestructura sanitarias no están consideradas dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque Etapa en el proceso de transición nos dijo que no estaba. Por su parte, el actual alcalde asegura que los procesos de transición se llevaron con normalidad y que se entregó toda la información sobre la corporación municipal, sus empresas, proyectos y obras en ejecución. Todos sus requerimientos han sido entregados. Todo lo que nos requirieron mediante oficio. Y lo hemos hecho con cariño, con gentileza, insisto, bajo este principio de responsabilidad. Si nos piden más información, con mucho gusto. Es más, asegura la corporación municipal, queda con saldos a favor. Toda la corporación queda con saldo caja bancos que supera los 50 millones de dólares. Vamos a entregar debidamente certificados los estados financieros de cada una de las empresas y, por supuesto, el municipio de Cuenca. Condiciones excelentes son las que tiene el municipio de Cuenca y la corporación municipal que vamos a entregar a la próxima administración. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Ya nos acompaña Marcelo Cabrera. Él es alcalde electo de Cuenca. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. En definitiva, ¿cómo se puede detallar esta cantidad de información que, según la Comisión de Transición, no es entregada por el actual alcalde de Cuenca? Buenos días, María Josefa. Un saludo muy afectuoso a ecuatorianos y ecuatorianas y principalmente a cuencanos y cuencanas. Mire, lo que hemos tenido hasta el momento es un desfile nada más de presentaciones desde la municipalidad, pero a los requerimientos de aclaraciones en cuanto a información económica, en cuanto a incremento de personal, en cuanto a contratos suscritos de última hora, en cuanto a ciertos requerimientos técnicos que indudablemente son necesarios, como por ejemplo para el proyecto del tranvía de Cuenca, en donde se han entregado 3 oficios que hasta el momento, María Josefa, no han sido de ninguna manera satisfechos. Indudablemente preocupa. Nosotros entramos el 15 de mayo a administrar la ciudad. Indudablemente mi papel no va a ser de queja permanente, pero sí tengo que dejar en claro con absoluta frontalidad cómo recibo la municipalidad, sus instancias, sus empresas, para que los ciudadanos, las ciudadanas conozcan la verdad. Cuando usted dice requerimientos técnicos y en especial habla de una obra en particular, ¿a qué se refiere? Bueno, nosotros hemos pedido, por ejemplo, los sustentos para lo que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto del tranvía, sustentos técnicos con relación al trazado del mismo y otros temas importantes que tienen que ver incluso con temas de los propios contratos suscritos. Son 3 contratos suscritos que incluso, María Josefa, es sorprendente que desde el 23 de febrero, y los cuencanos lo saben, desde el 23 de febrero se han abierto tantos frentes en la ciudad, cuando antes del 23 de febrero pues no existían estas obras, entre comillas, que ahora nos hacen aparecer como absolutamente necesarios porque el tiempo apremia y el plazo corre. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Han abierto concurso público para la ejecución de obras? Mire, son contratos adjudicados directamente y obviamente ya eso tendrán que... Ellos tendrán la semana pasada suscribieron un contrato aproximadamente de 22 millones de dólares. Efectivamente, la semana pasada se adjudicó, María Josefa, un contrato por parte de la empresa Etapa para una planta de tratamiento de aguas residuales
por 22,5 millones de dólares a una empresa, pues entiendo que es una empresa europea, que además en el consorcio hay uno de los socios que no puede contratar porque en el SRI pues no ha cumplido sus obligaciones, de tal manera que esto lo estamos dando a conocer ya en los niveles correspondientes de la Contraloría General del Estado. Es decir, que este consorcio que se va a hacer cargo de esta obra tiene un socio que tiene deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Exactamente, María Josefa, y es más, en este contrato, y lo digo absolutamente de manera frontal, pues no existieron las condiciones en cuanto a los diseños previos para la convocatoria del mismo, de tal manera que este contrato fue hecho con tal calidad de agua que se requiere el tratamiento y queremos conseguir la otra calidad de agua, de tal forma que estas cosas nos tienen que aclarar, a más de que yo lo único que exijo es de que en el proceso de transición se devuelva la ética, la transparencia con la que yo, María Josefa, entregué el municipio en el año 2009 y obviamente se me devuelva esa gentileza en este momento que al señor Randa le toca entregar la municipalidad a mi persona. Aparte de este contrato, de esta adjudicación de la obra de 22 millones de dólares, ¿hay alguna otra obra que le preocupa o que no esté explícito o motivada la urgencia de esa obra para justificar un poco que después del 23 de febrero comienzan a darse este tipo de contratos? Bueno, no solamente son contratos, María Josefa, hay una cantidad de permanencias y nombramientos de última hora que en todo caso ya tendrán que responder quienes están terminando la administración. Y yo solamente, pues por haber sido motivo de discusión en este tan importante medio de comunicación, quiero dar a conocer a la opinión pública el estado, cómo este momento se encuentra el data center. Mire usted, el data center este momento es nada más que una bodega que evidentemente no justifica de ninguna manera la inversión, María Josefa, de cerca de 8 millones de dólares que yo lo denuncié aquí y hecha por la actual administración de Etapa. Ese local que usted, no sé si lo puede volver a mostrar a la cámara, ese local, si entendimos bien, es un local que se llama Data Center y ahí se han invertido 8 millones de dólares, pero bueno, tal vez 8 millones de dólares en programas informáticos, en equipos, ¿no? María Josefa, esta era una obra que se anunció para dar servicio no solamente a instituciones de Cuenca, sino también a instituciones del país y a instituciones de fuera del país. Pregunte usted cuántos socios o cuántos clientes tiene el data center. Únicamente tiene Etapa, un cliente adicional que es Graiman y el resto 2 o 3 clientes que son empresas municipales. Es decir, en dónde está el negocio que representa para Etapa esta inversión. Y es más, yo quiero indicar que en el caso de Etapa, María Josefa, se nos entrega una empresa aproximadamente boyante, entre comillas, con un saldo de 26 millones de dólares en caja bancos, pero averigüe usted para qué son esos 26 millones de dólares. 24 millones de dólares cuencanos son en créditos del Banco del Estado, es decir, son dineros ya fijos para obras, incluso contratadas como en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales. El resto no conocemos hacia dónde hay que pagar o los saldos que Etapa debe pagar. Y finalmente quiero indicarle que el gasto en nómina en el año 2009 para Etapa era de 17.600.000 dólares. En el 2013 es de 26.800.000 dólares y para el 2014 se anuncia alrededor de 28 millones de dólares, María Josefa. Mire usted la diferencia y lo que representa. O sea, se ha incrementado el personal, se incrementó la nómina y se incrementó la burocracia. Definitivamente, y eso es lo que tenemos cuencanos que arreglar indudablemente en nuestra administración.
¿Hay alguna gestión que usted haya hecho para poder conversar con el alcalde Granda, pedirle pues un poco más de detalle en la información, lo que se conoce como interponer los buenos oficios para que esto a través de un diálogo pueda esclarecerse, o la comisión simplemente, a la comisión no se le entrega ninguna respuesta? Mire, María Josefa, tuvimos un diálogo aparentemente cordial al inicio del traspaso de la información. Posteriormente se han venido dando estos hechos que acabo de reseñar. Hemos pedido la presencia del PNUD en el proceso de transición para que vigilen con sus procesos, especialmente dos proyectos que son el del tranvía de los Cuatro Ríos y la información de etapa. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta por parte del alcalde Granda. Es decir, lo que yo reclamo, y hay ejemplos en el país, mire usted la amplitud como el alcalde Barrera ha venido, pues, y eso hay que aplaudir, entregando la información al alcalde entrante. Y no solamente eso, Marcelo, sino que el alcalde Barrera dijo que por un principio de ética no va a firmar ni va a adjudicar ningún tipo de obra después del 23 de febrero y que se iba a dedicar exclusivamente a su gestión ordinaria y a pasarle toda la información al alcalde. Justamente iba a hacer ese comentario reconociendo la postura del alcalde Barrera con respecto a su periodo de transición. Exactamente, ese es un ejemplo que debería el señor Granda aprender y replicar en la ciudad de Cuenca, pero que lamentablemente no está ocurriendo. Si el camino del diálogo a través de la comisión pidiendo más información no está funcionando, ¿qué otro camino usted como alcalde electo y en derecho cree que debe de tomar o que ya va a tomar? Mire, María Josefa, yo espero que las gestiones del PNUD a través de su representante en el país den resultado y que nos permitan tener acceso a estos requerimientos que son justos. Nosotros entramos a administrar la ciudad el 15 de mayo y necesitamos conocer, porque no podemos perder un solo día en la gestión a favor de cuencanos y cuencanas. Y justamente hablando de esa gestión a favor de los cuencanos, ¿hay algún temor con respecto a algún proyecto determinado o usted va a continuar con todos los proyectos, especialmente el sistema de transporte que ha generado muchísima expectativa para la ciudad? Yo soy absolutamente claro, yo he dicho, vamos a continuar con los proyectos que vayan en beneficio de Cuenca, pero necesitamos transparentar la información. Yo no soy hombre, María Josefa, que me gusta encerrarme en ningún lugar de la alcaldía. Voy a transparentar la información y vamos a continuar con los proyectos de una manera absolutamente clara, concreta, precisa, técnica, en beneficio de Cuenca. ¿Cuál, independientemente de todos estos caminos que por lo que nos cuenta están cerrados para el acceso a la información, habría alguna inobservancia o alguna distancia del proceso legal, jurídico, que las obras del alcalde Granda haya usted podido percibir, o es simplemente el hecho de no tener información? Es el hecho de no tener información, María Josefa. Yo no puedo en este momento pronunciarme siquiera. Porque no tiene la información. Porque no tengo la información, especialmente en estos proyectos grandes. Yo acabo de señalar dos, el tranvía de Cuenca y la reciente adjudicación que de manera absolutamente, yo no sé, apurada, hacen la semana pasada por parte de la empresa Etapa. ¿No hay alguna emergencia? Tal vez esta adjudicación sea la consecuencia de una decisión que había que tomar. Era muy importante cerrar esta negociación. La ciudad se encontraba tal vez en esa área en un nivel de emergencia y por eso el alcalde Granda pues tomó esa decisión, ¿o no? Yo creo que lo lógico, lo absolutamente lógico, la devolución de la gentileza como nosotros entregamos la municipalidad en el año 2009 era esperar para que la nueva administración adjudique en función de la conveniencia técnica a favor de Cuenca en cuanto a este tratamiento que con tecnología europea lo están pues adjudicando ya y comprometiendo con esta adjudicación recursos y procesos posteriores de Etapa y de la municipalidad. Y con respecto a la nómina, ¿cree usted que esa nómina que está bastante sobrecargada, de lo que usted nos cuenta, un porcentaje importante, muchísimo más del 50-60%, qué es lo que normalmente un alcalde
que vuelve a su trabajo anterior, como va a resultar su vida, ¿verdad? Va a volver a su trabajo anterior, puede y está en libertad de recortar o de hacer los ajustes en la nómina en beneficio también de que queden libres mucho más del presupuesto para obras de la ciudad. Exactamente, ese es el objetivo. Usted sabe que el objetivo es llegar con las obras hacia los sectores que más lo necesitan. Y eso me preocupa. Mire usted, María Josefa, solamente en 4 instancias municipales, Etapa, EMOV, EMAG y Farmasol, han dejado permanencias en alrededor de 250 personas. Imagínese usted qué sucederá con las casi 20 instancias municipales que existen. Es decir, estoy hablando nada más del 23 de febrero a la fecha. No estoy hablando de antes. Esa es la realidad, cuencanas y cuencanos. Llega el 15 de mayo y usted va a asumir de cualquier manera la alcaldía y ha prometido, bueno, denunciar esta parte, pero dejar las quejas a un lado y asumir una gestión municipal. ¿Y cuál será entonces, ya más o menos viendo cómo está la cosa, su primera gestión importante de impacto en su ya posesión nueva? Mire, María Josefa y ciudadanos, yo entro a administrar la ciudad. Yo no llego con quejas, no llego con lloros. Los gerentes, los directores departamentales se encargarán de aclarar en cada una de sus instancias, en cada una de sus direcciones y empresas, cómo reciben la municipalidad. Yo entro a administrar la ciudad y le digo, entro con la alegría de volver, con el optimismo de servir a los cuencanos y sobre todo para decirles que nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos. Hemos hecho ya, María Josefa, los suficientes contactos a nivel nacional para inmediatamente arrancar con obras como las viviendas, con obras como la nueva circunvalación, con obras como pues la pavimentación de calles y desde luego vamos a continuar con las obras importantes para Cuenca, pero como dije hace un momento, transparentando la información y abriendo las puertas de una manera democrática y respetuosa a todos. Gestión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido Marcelo Cabrera, alcalde electo de esa hermosa ciudad que pues se pone guapísimo el Ecuador, porque Cuenca es hermosa por cualquier lado que se lo mire. Así que felicitaciones y muchísima suerte y un saludo especial a Cuenca. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar, recuerde, hay un grupo de personas denominados Yasunidos. Ellos no quieren que el gobierno de manera unilateral decida meter la mano petrolera en Yasuní. Propone que sea el país el que decida. Y en ese proceso están recogiendo firmas. Nos van a contar más detalles de ese proceso después del corte. Quédese con nosotros. Los grupos a favor y en contra de la explotación del Yasuní continúan con la recolección de firmas para presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral. El plazo para saber si consiguieron las rúbricas para impulsar una consulta popular se cumple este mes. El tiempo se agota y cada minuto significa una nueva firma por conseguir para el colectivo Yasunidos, el grupo que busca impulsar una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si está de acuerdo con que el gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo. Debe alcanzar las 600.000 rúbricas de apoyo. ¿De dónde va a sacar el país el dinero para el desarrollo, las obras, la infraestructura? Le decimos, por ejemplo, que hay algunas alternativas, como por ejemplo, aumentar 1.5% de impuestos a las compañías, a las grandes compañías. Eso nos daría más de 2.000 millones de dólares, es decir, mucho más dinero del que se puede extraer del Yasuní ITT. La Plaza San Francisco en Guayaquil es solo uno de los lugares donde el grupo Yasunidos recoge firmas a favor del Yasuní. Aquí, según cifras del grupo, se receptan cerca de 500 rúbricas al día. Centenares de firmas que respaldan la idea de que el crudo es mejor bajo el suelo. Porque es una reserva ecológica que debe cuidarse y no debe ser explotada. Algo virgen que hay que seguirlo conservando. Para no seguir contaminando al mundo, creo que hay que mantenerlo.
Por otro lado, los grupos a favor de la extracción también están trabajando para defender la explotación del 1 por 1000 del crudo del ITT. Varias han sido las concentraciones y marchas realizadas por diferentes colectivos en pro de la actividad petrolera en la selva. El más numeroso es el impulsado por una treintena de alcaldes amazónicos que aseguran que con la explotación, las obras en beneficio de sus pueblos llegarán. El colectivo Amazonía Vive ya presentó un lote de 200.000 firmas ante el Consejo Nacional Electoral para que se realice la consulta popular a favor de la explotación. De su parte, el colectivo Yasunidos, que está en contra de la explotación, denunció ante el Consejo Nacional Electoral que varios grupos a favor de la extracción plagiaron sus diseños, logrando confundir a la gente para obtener firmas. Yasunidos terminará este 7 de abril con la recolección de firmas. Luego procederá internamente con el conteo de las rúbricas para su posterior presentación ante el Consejo Nacional Electoral. Joana Ramos, 24 horas. Un grupo que coincide con la ideología del gobierno y otro grupo que alberga bastante diversidad ideológica por parte de la sociedad civil dice: no queremos que nadie le meta la mano al Yasuní. Pero hay una pregunta que queda flotando y es ¿de dónde entonces este gobierno o cualquier otro va a tener recursos para gestionar la obra? Pero mejor se lo vamos a preguntar a Patricio Chávez, que él es del colectivo Yasunidos y que seguramente tiene clara algunas opciones. Gracias, Patricio, y muy buenos días. ¿Qué se le puede responder a las personas que en un momento dado pueden preocuparse por el tema de recursos versus a que el petróleo quede bajo tierra en el Yasuní? Bueno, buenos días y muchas gracias por el espacio. Yo empezaría diciendo que en la consideración, en la aprobación del plan del buen vivir del 2014 al 2017 no estaba considerado, por ejemplo, en el presupuesto el monto que se habría obtenido desde la explotación y desde la venta del petróleo del campo ITT, ¿no? Del bloque ITT. Y esto es muy lógico porque si ustedes recuerdan, si quienes nos están viendo en este momento recuerdan, desde el 2007 que se lanzó la iniciativa Yasuní-ITT no se hablaba de 18.000 millones de dólares que supuestamente serían los que se obtendrían si se extrae ese petróleo, sino se hablaba de tan solo 7.000 millones de dólares. Y de esos 7.000 millones de dólares se necesitaba o se decía que lo que necesitábamos o pedíamos era la mitad, 3.500 millones de dólares, y que con esto se podía mantener el crudo en el subsuelo. Como lo dice ya uno de los entrevistados en su reportaje, la opción también sería que, por ejemplo, se aumenten los impuestos a las grandes empresas en este país. En promedio, las grandes empresas pagan 3% de impuesto a la renta, mientras el resto de los ciudadanos, los ciudadanos comunes, usted y yo, pagamos, me parece que, si no me equivoco, el 8%. Entonces, esa sería una de las formas para obtener ese dinero. Ahora, también es importante saber que el petróleo del ITT se lo va a obtener en alrededor de 20 a 25 años. Es decir, que si es que nos dicen que 18.000 millones son los que se van a obtener de esa venta de petróleo, habría que dividirlo para los 20 o los 25 años. Esto nos daría a un promedio de menos de 1.000 millones de dólares en un presupuesto que el año pasado se aprobó en 33.000 millones de dólares. Hagamos los cálculos y vamos a ver que será menos del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Del 5% del presupuesto del año pasado. Esto quiere decir que nos están diciendo que vamos a salir de la pobreza, para hacer una comparación, con un incremento de 4 o 5 dólares si es que nuestro presupuesto fuera de 100 al mes. Como para que quede más entendible, ¿no? Y esto sin considerar que el Ecuador ha tenido en los últimos años bastantes ventajas, por decirlo así, en el campo financiero, con un precio de petróleo bastante elevado, es decir, que este gobierno ha tenido mucho dinero y ha podido en su momento trabajar por vías por ese desarrollo. Habría que verificar, no los tenemos a la mano para poder juzgar los índices de salida o el porcentaje que el pueblo ecuatoriano ha tenido para salir de la pobreza. En todo caso, como para ir resumiendo, en primer lugar, se decía que solo 7.000 millones de dólares iba a dar Yasuní, que entonces que con 3.500 podíamos vivir. Cambió completamente la manera de pensar, cosa que no nos extraña, y ahora vamos a necesitar 18.000 millones, de los cuales los vamos a tener en 25 años. Y la propuesta es subir un poquito los impuestos a estas grandes empresas, que no significaría entonces una carga bastante grande para el usuario, porque sabemos que las empresas al final endosan esa carga tributaria al usuario final. Entonces, si eso llega a pasar,
realmente en las espaldas del usuario, del ciudadano de a pie, pues no es mucho peso, ¿o sí? Esa sería la idea, básicamente. Yo preferiría que esto lo manejaran los economistas. Nosotros somos ecologistas, entendemos que esta podría ser una de las propuestas, no queremos, digamos, hacernos del quite de este tema, pero a mí me parece que es importante tomar en cuenta el tema ecologista, ¿no? Estamos hablando de que en este momento el petróleo se está acercando en promedio a los $100 por barril, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, los Estados Unidos en el 2017, según han anunciado, van a dejar de depender del petróleo internacional porque ellos están apostándose por otras formas de extracción de hidrocarburos? Me refiero al fracking, al gas de esquisto. Esto necesariamente va a disminuir el precio del petróleo a nivel mundial, ¿no es cierto? En el momento en el que pase esto, muy probablemente el petróleo del ITT va a costar mucho menos y vamos a tener menos dinero por eso. La pregunta que yo quisiera que las personas que nos están viendo se hagan es, y ojalá pudieran responder, es, ¿vale la pena por unos cuantos millones de dólares sacrificar el sitio más biodiverso del planeta, el que podría ser el más biodiverso del planeta y que además es el hogar, es la casa de los últimos pueblos indígenas no contactados de este país? Queremos un tesoro, lo tenemos en el Yasuní. Esas personas, porque no solo se trata aquí de pajaritos y de plantitas y de maripositas, como en algún momento se ha querido o se ha pretendido decir. También se trata de la vida de seres humanos que ahora mismo están muriendo en esta zona porque no quieren vivir como nosotros hemos vivido, porque se están enfrentando a una dura realidad, a una realidad que no conocen, a una realidad de contaminación, de ruido, de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos lo que pasó el año anterior, en marzo y en abril, en las matanzas de los tagaeris y los taromenanes y en las muertes de los 2 ancianos guaoranis. Esa es una respuesta que nos la debemos dar yo, usted y las personas que nos están viendo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar estas vidas por unos cuantos millones? Es decir, ¿estamos dispuestos a vivir nosotros mejor a costa de la vida de otros seres humanos? Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Un tema de responsabilidad con la naturaleza, una posibilidad de reconciliarse con el mundo, es decir, no intervenga ninguna petrolera más en el Yasuní. ¿Qué pasó si ese siempre fue el discurso oficial? ¿En qué momento y por qué cambiaron las cosas? Mire, eso es lo que nosotros queremos saber y esa es la pregunta que le hicimos al presidente durante varios años. Yo soy parte de un grupo que se llama la Campaña Amazonía por la Vida, que ahora es parte de Yasunidos. Yasunidos es un colectivo de varios colectivos, así nos hemos autodefinido, porque como usted decía, hay una gran diversidad al interior de Yasunidos. Nosotros durante varios años le veníamos preguntando esto al presidente y es más, le veníamos proponiendo que no se pidiera dinero a cambio, que era la responsabilidad del Ecuador cuidar esto. Eso era lo que muchos detractores de la iniciativa Yasuní y TT mucho tiempo dijeron, incluso. No podíamos endilgarle la responsabilidad del dinero al planeta cuando nosotros no estábamos dispuestos a cuidar esto. El presidente, las personas que están en el gobierno nos van a decir, y eso es verdad, nos van a decir, siempre estuvo el plan A, la no explotación, y el plan B, el plan de la explotación. Si no se recibía el dinero, entonces pasábamos al plan B. Nosotros hicimos una denuncia en diciembre, a finales del 2012, donde con un documento demostrábamos, porque hicimos un recorrido por la zona, y verificamos cómo el plan B, el plan de la explotación, iba avanzando a mayores o a pasos más agigantados que el plan A, que esta visita que se hacía por el mundo para comentarle al mundo y darle a conocer esta gran idea de dejar el petróleo en el subsuelo a cambio de cierta cantidad de dinero. Entonces, mientras el Ecuador iba por el mundo diciendo no voy a acatar el petróleo de Yasuní para que tú me des dinero, el plan B iba avanzando y de alguna manera iban posesionándose ya el tema petrolero en esa zona del país. Así es, la infraestructura iba avanzando, es más, los avances y las presiones hacia las comunidades locales se iban dando.
las presiones para que las comunidades de toda la ribera del Napo fueran firmando las autorizaciones para que se realizaran, por ejemplo, todo el tipo de prospección petrolera que se necesita en la zona, se iba avanzando a pasos agigantados. Eso lo tenemos documentado. Las personas que quieren verificar esto pueden verificarlo en nuestra página www.amazoniaporlavida.org. Tenemos un documento ahí donde lo demostramos con fotos y además con documentos que obtuvimos de las mismas comunidades donde estaban los acuerdos firmados de parte de las empresas petroleras, en este caso Petroamazonas, y los dirigentes de esas comunidades. Entonces, después de esto, no se puede decir, solo termino la idea, disculpe, después de esto no se puede decir que el mundo nos ha fallado, porque el mundo sabía seguramente que esto avanzaba más rápido que el plan A. Así. Además no nos sorprende porque siempre la culpa es del otro, es impresionante, del pasado, de la prensa, del mundo. No, en fin, ese es un tema que ya ni siquiera vale la pena tocarlo ahora, porque hoy a todos los ecuatorianos nos están convocando para resolver nuestro voto, nuestra participación en la reconciliación con el planeta y con la naturaleza, por un respeto profundo a la dignidad y a la vida. Patricio, gracias por estar aquí, se me acaba el tiempo y vamos a seguir conversando. Muchísima suerte en esa recolección. Nos vamos a ir un corte, ya volvemos. Muchísimas gracias.